No hay amenaza de tsunami en Colombia. Gobierno nacional levanta alerta en la costa pacífica tras terremoto de magnitud 8,8 en Rusia, que amenazó a nuestro país. Se reactivan actividades en zonas costeras, embarcaciones retoman operaciones, bañistas vuelven a las playas. Exclusivo Noticentro 1, informe de la Fiscalía revela crecimiento del 246% en los integrantes del Clan del Golfo en Colombia. Unidad Nacional de Protección señala al senador y precandidato Miguel Uribe Turbay y a su equipo por atentado. Expresidente Álvaro Uribe Vélez señala al presidente Petro de mentir sobre su pasado en el M-19. Le dice mentiroso. Testigo clave en el escándalo de gestión del riesgo, denuncia amenazas y sobornos. Día Internacional contra la Trata de Personas, controles en zonas fronterizas. Estos son los rostros detrás del flagelo. En Personajes Noticentro 1, en alianza con el CESA, Responsabilidad Democrática Empresarial, Carlos Enrique Moreno, empresario y alto funcionario del sector público. Con experiencia inmersiva, Colombia celebra los 30 años de la famosa película Toy Story. Esto y más en las noticias del entretenimiento. Eso no es volar. Tras el potente terremoto de 8.8 grados en la escala de Richter en la península rusa de Kamchatka y la alerta de tsunami en todas las zonas costeras del Océano Pacífico, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo descartó dicha alerta para Colombia en horas de la tarde. Luego de que se activara una alerta por amenaza de tsunami tras un terremoto de 8.8 registrado en la península rusa, el director de gestión del riesgo en entrevista con Noticentro 1 confirmó que ya no hay alerta para Colombia. Las autoridades levantaron todas las medidas preventivas y pidieron a la población costera mantener la calma. El cese de las actividades marítimas era una directriz de la DIMAR que pues fue producto justamente de este nivel de amenaza. Fueron 14 municipios, 4 departamentos, los 4 departamentos de la costa pacífica, Nariño, Valle del Cauca, Cauca y Chocó, siendo por supuesto el Chocó el más extenso de ellos, pero Nariño quizás el más expuesto. Y es que en la madrugada de este martes varias poblaciones del litoral pacífico, especialmente en el Chocó, recibieron la instrucción de evacuar zonas cercanas al mar como medida de precaución. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo activó los protocolos de emergencia y vigilancia en municipios como Vallasolano, Nuquí, Tumaco y Buenaventura, donde se difundieron mensajes por radio, altavoces y redes sociales para que las comunidades se alejaran de zonas costeras. Pero pues en la medida en que avanzaron, pues estamos hablando de un avance de más de 20.000 kilómetros en el océano, pues la energía se fue disipando y cuando llegó a las costas colombianas, afortunadamente ya no era representativa, al punto de que ni siquiera hubo un solo reporte en estos 14 municipios de una afectación. Pero era nuestro deber mantener a la gente al tanto sin generar pánico. La alerta fue emitida en varios países del Pacífico, incluyendo Japón, Perú, Ecuador, Chile y Colombia, tras el potente sismo submarino en Asia. Aunque en Colombia no se registraron olas anómalas ni daños, los organismos reiteraron la importancia de seguir los canales oficiales de información y no difundir noticias falsas durante este tipo de emergencias. Exclusivo Noticentro 1. Les contamos del desmesurado incremento en las filas del Clan del Golfo, un grupo narcotraficante y guerrillero que se sigue expandiendo por todo el país. Un informe elaborado por la Fiscalía Delegada contra el Crimen Organizado detalla el crecimiento y fortalecimiento operativo del Clan del Golfo o autodenominado Ejército Gaitanista. Las cifras recopiladas por inteligencia militar y expedientes judiciales detalla que en el año 2020 dicha organización contaba con 3.260 integrantes y en el transcurso de los últimos 4 años y medio la cifra aumentó a 7.391 integrantes, lo que prende las alertas, pues el propio informe advierte que sería la cifra récord de hombres armados en esa organización, lo que representa un aumento del 246% de integrantes. El crecimiento del autodeterminado Ejército Gaitanista de Colombia o Clan del Golfo es evidente a pesar de la operatividad, según los distintos informes judiciales y de organismos de seguridad del Estado. Esta organización no se redujo tras las capturas y judicializaciones llevadas a cabo, por el contrario aumentó en 246%. Esta era una de las conclusiones hechas por la Fiscalía en su informe, en el que además lanza otras advertencias sobre el funcionamiento de los procesos contra los grupos armados en Colombia.
Incluso analiza que hay fallas en los intentos por desmantelar a las organizaciones delincuenciales del país, pues el Clan del Golfo amplía sus filas a pesar de que entre los años 2016 a 2024 han sido detenidos 3.000 de sus integrantes. El número de capturas contra integrantes, cabecillas y personas identificadas como objetivos de alto valor estratégico vinculados probatoriamente a las distintas organizaciones criminales no ha logrado el objetivo estratégico que persigue con estos actos, referido al desmantelado o siquiera al debilitamiento de las estructuras del crimen organizado. Han sido además estratégicos en quedarse con municipios para asegurar rutas. Y es que no se trata de tener municipios o coleccionar espacios porque sí, sino en poder conectarlos para las rutas de este tipo de situaciones de mercados irregulares e ilegales. Adicional a todo ello, han fomentado una posibilidad de especializar sus roles y perfiles, sabiendo que no todos están haciendo lo mismo. Hay personas que se han especializado en la inteligencia criminal. El informe del ente acusador también deja constancia de un hecho trascendente, y es que el Clan del Golfo ya no basa su economía exclusivamente en el narcotráfico y señala que se deben adoptar medidas para frenar su financiación, que señala que incluso ya permeó la política colombiana. Desde ya hace varios años sustentan sus economías ilegales no solo en el narcotráfico, sino también en la explotación ilícita del oro y el coltán, el tráfico de migrantes, la explotación de madera y demás recursos de flora y fauna, pero también en prácticas de cooptación de Estado local a través del cual acceden a cargos públicos y a los recursos de contratación. Es lo que le da ganancia, entre ello poder tener negocios que van desde el narcotráfico, pasando por las armas, el secuestro, la extorsión o incluso microsituaciones delictivas y criminales que también les generan ingresos. El informe de la Fiscalía sugiere que se debe replantear cómo se combate el crimen organizado ante el fortalecimiento en los últimos 4 años del Clan del Golfo y otros grupos al margen de la ley. A casi 2 meses del atentado contra Miguel Uribe, el director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, Augusto Rodríguez, responsabilizó al senador por lo que le ocurrió. En medio de la polémica por el atentado contra el senador Miguel Uribe, la Unidad Nacional de Protección defendió su actuación y afirmó que se cumplieron todos los protocolos de seguridad establecidos para su esquema de protección. La UNP también insinuó que algunas decisiones tomadas dentro del esquema de seguridad del propio senador pudieron haber influido en el desarrollo del atentado. Cumplió con todos los protocolos, suministró las personas de protección con su armamento, con sus chalecos blindados, con su munición, los vehículos de modelos recientes, ambos, y el mismo doctor Miguel Uribe, y de pronto en conversación con su jefe de esquema llegaron algunas decisiones que fueron un poco negativas. Las declaraciones se producen tras la denuncia del abogado Víctor Mosquera ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por supuesta injerencia del gobierno en la investigación del caso. Mientras tanto, el país sigue a la espera de nuevos avances judiciales que esclarezcan lo ocurrido. El ministro del Interior, Armando Benedetti, hizo declaraciones sobre la demanda que contra el gobierno interpuso el abogado Víctor Mosquera, quien representa a la familia del senador Miguel Uribe. El ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió a la denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el abogado Víctor Mosquera, representante del senador Miguel Uribe, quien acusó al gobierno de Gustavo Petro de presunta injerencia en la investigación por el atentado del que fue víctima. Eso no es verdad. Lo único que ha hecho el gobierno es brindar las garantías para que haya existido una investigación como nunca antes exitosa, que en este país han matado una cantidad de líderes sociales y políticos y nunca se había capturado a nadie por esos hechos. Aquí se ha capturado, hay una línea de investigación que la lleva la policía y la fiscalía. Según Mosquera, el caso habría sido manipulado para obtener beneficios políticos, señalando supuestas presiones institucionales. Sin embargo, desde el gobierno se insiste en que el proceso ha estado en manos de las autoridades judiciales competentes, respetando la autonomía de la fiscalía y del debido proceso. La denuncia ante el sistema interamericano genera ahora un nuevo escenario en medio del debate político y judicial que rodea este caso. Este miércoles el gobierno nacional confirmó que se prorrogó un contrato para la fabricación de pasaportes en Colombia por 7 meses. El gobierno anunció la extensión del contrato actual con la empresa Thomas Gregan Sons para garantizar la continuidad de la emisión de los pasaportes entre septiembre de este año y marzo del 2026. La medida fue adoptada mientras se completa la implementación del nuevo modelo estatal en alianza con la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal.
Ustedes saben, el presidente ha sido claro que cuando no se tiene el control sobre el conocimiento de los datos de los colombianos y están en manos de otras personas, pues ya el presidente ha sido claro en todo lo que sucedería y ha sucedido en esos casos. Ahora les puedo decir es que no va a haber problema con el pasaporte. El jefe de despacho, Alfredo Saade, confirmó que Thomas Gregg seguirá operativo por 7 meses más para permitir una transición ordenada y a partir del 1 de abril la producción del documento estará a cargo de la Imprenta Nacional con apoyo tecnológico y logístico del socio portugués. La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra la canciller encargada, Rosa Yolanda Villavicencio, por presuntas irregularidades en la firma del convenio para la fabricación de pasaportes. La Procuraduría investigará a la canciller encargada Rosa Yolanda Villavicencio por presuntas irregularidades en la firma del contrato de pasaportes, en el cual se suscribió un acuerdo interadministrativo entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional. Posiblemente transgrede principios de planeación y economía de la contratación estatal, al evidenciar que no existen los documentos y estudios previos que sustenten la celebración del convenio. La Procuraduría señala que también investigará a funcionarios de la Imprenta Nacional. Debido a las fallas en la planeación del nuevo esquema para el suministro de pasaportes, se observa una omisión al deber que le asiste a los funcionarios de cumplir con los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa. El Ministerio Público iniciará con la recolección de evidencias en el proceso. Abro comillas a lo que dijo el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez arremetiendo contra el presidente de la República Gustavo Petro. Otra mentira del presidente Petro, cierro comillas. Así lo dijo al asegurar que miente sobre su pasado en el M-19. El expresidente Álvaro Uribe publicó un documento fechado el 29 de octubre de 1991 firmado por Gustavo Petro en el que este se identifica como miembro indultado del M-19 y solicita un certificado judicial para poder posesionarse como congresista. El documento ha reavivado el debate sobre el pasado guerrillero del presidente y ha servido de base para un nuevo señalamiento por parte de Uribe. Otra mentira del presidente Petro. Me respondió que no fue indultado. Aquí escribió lo contrario. En la misiva, Petro solicita formalmente un certificado judicial para su posesión como congresista, reconociendo que aún figuraban órdenes de captura vigentes relacionadas con el proceso penal del Palacio de Justicia. En ese contexto, menciona explícitamente su condición de indultado del M-19 en concordancia con el proceso de paz de la época. El ex subdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Sneider Pinilla, quien es testigo en la investigación del caso por desfalco de la entidad, denunció un intento de soborno y amenazas en su contra. El ex subdirector de gestión del riesgo Sneider Pinilla denunció amenazas para frenar su colaboración con la justicia. En una carta y un audio enviado desde la cárcel hizo la advertencia: romper el silencio sobre graves actos de corrupción cuando sus máximos alfiles aún tienen poder político y público requiere de garantías judiciales. Como testigo clave en un proceso judicial de alto impacto y de interés nacional, debo dirigirme a las autoridades competentes y al país en general para pedir garantías reales y verdades completas. Pinilla señala que le ofrecieron una millonaria suma para que cambiara sus declaraciones. Mi cooperación y compromiso con la verdad han sido eficaces, contundentes y suficientes para que la justicia colombiana haya decidido enviar a prisión a varios implicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, entre ellos a quienes intentaron sobornarme con 13.000 millones de pesos a cambio de mi silencio o de omitir información clave y relevante sobre altos funcionarios públicos. Sneider Pinilla pidió protección y garantías para continuar colaborando. Día Mundial contra la Trata de Personas. Este es un informe desde Norte de Santander, uno de los departamentos con el mayor flagelo por este delito. 65 historias, 65 víctimas que en lo que va del año han reportado ser atrapadas por las redes de la trata de personas en Norte y Santander. La cifra alarmante duplica los casos registrados para esta misma fecha en 2024, según la Secretaría de Gobierno del departamento. Este 30 de julio, Día Mundial contra la Trata de Personas, Policía de Cúcuta, Fundaciones y el Ejército Nacional a través del equipo FE en Colombia unieron esfuerzos para visibilizar esta problemática en una jornada pedagógica en el Parque Mercedes de la ciudad. En medio del evento conocimos a Roxana, una mujer que hoy ejerce la prostitución, pero cuya historia está marcada por el abuso y el engaño. Es mejor avisarle a sus padres si tienen a alguien que hay un caramelito, le brinden o esto, mejor decirlo a su padre. Bueno, si su padre o su madre están ahí con ellos,
porque como a mí me dejaron abandonada una basura. Y digamos ustedes, es horrible. Que una basura que te consiga otra persona y no tienes el apoyo de tu mamá y tu papá. Eso, o si no, también aquí que ayuda mucho a los venezolanos, porque a mí me han ayudado mucho aquí. Detrás de esas redes están estructuras criminales y grupos armados que operan en el departamento, aprovechando la pobreza, la desesperación y el silencio. La trata de personas no siempre deja marcas visibles, pero siempre deja huellas imborrables. El Ministerio de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura presentaron un proyecto de ley ante el Congreso con el que buscan acercar la justicia indígena con la tradicional. Buscando garantizar un diálogo más cercano con la justicia indígena que pueda resolver conflictos, el ministro de Justicia junto al Consejo Superior de la Judicatura radicaron un proyecto de ley. Para su construcción se realizaron más de 60 encuentros con diferentes comunidades en todo el país. Este proyecto no crea ni modifica competencias jurisdiccionales, pero sí establece reglas claras, mecanismos efectivos de coordinación y principios orientadores que permitirán resolver conflictos sin arbitrariedad ni improvisación. Por su parte, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura manifestó que se trata de una iniciativa que reconoce el valor de la justicia indígena. Las ramas del poder público nos entendemos, aún desde la diferencia que se pueda tener por cada uno de sus representantes en una postura ideológica o política, pero nos entendemos a partir del cumplimiento celoso de nuestros deberes, de nuestra responsabilidad. Este proyecto de ley buscará cerrar brechas entre la justicia nacional ordinaria y las jurisdicciones indígenas en el país, frente a los desacuerdos en delitos y penas. La Superintendencia de Salud busca revertir la decisión que le devuelve el control de la EPS Sanitas al grupo Keralty. Este es el panorama que se vive en la EPS Sanitas luego de que la Superintendencia de Salud buscara revertir la decisión que devolvió el control de la entidad al grupo Keralty. Recientemente, la Corte Constitucional había dicho que la superintendencia se equivocó al intervenir la EPS Sanitas porque no evaluó bien su situación financiera ni respetó el debido proceso. Sin embargo, la Superintendencia de Salud solicitó a la Corte una aclaración sobre las decisiones tomadas en dicha sentencia. La Superintendencia Nacional de Salud informa que interpuso solicitud de aclaración con el fin de obtener claridad sobre los trámites, procesos y procedimientos que se deben adelantar como consecuencia de las mismas. A su vez, interpuso un incidente de nulidad buscando la garantía y respeto del debido proceso. Noticentro 1 investigó que mientras se define esta importante situación, continuará la intervención de la EPS Sanitas, lo que deja a millones de usuarios en vilo. Por ahora será la Corte Constitucional la que defina el futuro de esta importante EPS. Noticentro 1 desde Santa Marta. Tras cumplirse los 500 años de la Perla de América, como es conocida esta ciudad, se conoció un ambicioso proyecto por 21.000 millones de pesos para la construcción de 6 muelles. Santa Marta, la Perla de América, continúa celebrando sus 500 años de tradición, historia y legado. La ciudad más antigua de Colombia sigue siendo la protagonista del presente y el futuro del país. En el marco de los 500 años de esta ciudad, autoridades nacionales y locales anunciaron la reactivación del ambicioso proyecto de infraestructura, la construcción de 6 muelles que conectarán distintos puntos de la bahía Samaria. 6 muelles que van a estar uno en el aeropuerto, en el Pozos Colorados, en el Rodadero, en Playa Blanca, en Taganga. Es la primera ciudad de Colombia que lo tiene, yo creo que hasta de Sudamérica. La inversión son de parte del gobierno de Fontur, que es el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Ese proyecto son 17.000 millones y 4.000 ha puesto el distrito. Con el objetivo de mejorar la movilidad marítima, impulsar el turismo y revitalizar el desarrollo económico de la región. El turismo es circular. El turismo, hay turismo de naturaleza, turismo de bienestar, agroturismo. Es que no, Colombia desafortunadamente no vio el turismo como un eje económico que tenemos. Estas iniciativas no solo fortalecen la economía local, sino que también posicionan a la ciudad como un destino competitivo y sostenible para el turismo en la región. Bogotá.
La Fiscalía dio a conocer un caso de explotación y esclavitud en pleno siglo XXI en Bogotá. Una mujer explotaba y obligaba a realizar todo tipo de labores a una pareja en situación de calle a cambio de drogas o de 3.500 pesos diarios. Esclavitud en pleno 2025. La Fiscalía General de la Nación dejó en firme una condena contra una mujer que se aprovechó de la condición de pobreza de una pareja de esposos y los sometió a trabajos extenuantes en el desaparecido sector del Bronx en Bogotá, donde les pagaba aproximadamente 3.500 pesos diarios por su trabajo. Aprovechan de la necesidad de la gente pues para cometer este tipo de delitos. Con rechazo e indignación, ciudadanos de la capital califican estos actos como una violación a la integridad de las personas. Hay gente muy abusiva que se burla de la necesidad de la gente. Entonces eso es un problema también de educación, ¿no? Es necesario educar a la gente. Gravísimo, porque una persona tiene que ganarse su sueldo como debe ser. Y es que son varios los derechos que se vulneraron a esta pareja por parte de esa mujer. En la investigación liderada por una fiscal especializada contra las violaciones de los derechos humanos, se conoció que la mujer les permitió a los esposos alojarse en su hotel, que funcionaba como un pagadiario. Hay dos vulneraciones principales. Primero, el reconocimiento digno del salario de un grupo familiar que estaba vinculado de una u otra manera a la realización de unas actividades específicas. Y lo segundo es a las condiciones dignas de su entorno laboral. De esta manera quedó en firme la pena impuesta y la conducta delictiva que se le atribuye a la mujer sobre estas personas. Regiones. Debido a la crítica situación de orden público en la zona rural de Jamundí, en el Valle del Cauca, 455 personas han sido víctimas de desplazamiento forzoso. En medio de la crisis de orden público que atraviesa el departamento del Valle del Cauca, las autoridades confirmaron que 455 habitantes del corregimiento de Ampudi, en el municipio de Jamundí, se vieron obligados a dejar sus hogares, mientras la Fuerza Pública y el Frente Jaime Martínez de las disidencias de la FARC sostenían combates en esta zona. Las comunidades, por supuesto, se desplazaron, algunas porque tenían problemas, se desplazaron 455 personas, pero a los 2 días volvieron y retornaron porque ya hubo tranquilidad en sus comunidades, porque ya hay control territorial de la institucionalidad, control territorial del ejército y no de la delincuencia como estaba ahí. Noticentro 1 pudo conocer que las operaciones en contra de los grupos armados ilegales van a continuar en el municipio de Jamundí, mientras se terminan de obtener los permisos necesarios para avanzar en la construcción del batallón Coraza en las próximas semanas. Información al momento desde Cali. Jorge Escobar Banderas, Noticentro 1. El gobernador del departamento de Risaralda exigió la presencia del ministro de Defensa Nacional Pedro Sánchez en la región, esto tras revelarse que más de 140 personas han sido asesinadas, a lo que el gobierno contestó que estaría en las próximas horas en esa región del país. Ante el aumento de los homicidios selectivos en Pereira y su área metropolitana, así como el accionar violento del Clan del Golfo en municipios como Mistrato y Belén de Umbría, donde han sido asesinadas varias personas, así como la presencia del ELN en Pueblo Rico, llevaron a las autoridades departamentales a convocar a un Consejo de Seguridad con la presencia del ministro de Defensa. Hemos tenido Consejo de Seguridad departamental con las distintas autoridades conociendo las realidades de líderes sociales, líderes políticos del departamento de Risaralda y lo que viene aconteciendo en el área metropolitana y en el occidente del departamento. Logramos que el ministro de Defensa nos acompañe el próximo 31 de julio en un Consejo Extraordinario de Seguridad, donde vamos a mirar cómo el gobierno nacional articula los territorios para impactar de manera positiva en la seguridad. La reunión será aprovechada para solicitar el refuerzo en la zona urbana y la llegada de la Fuerza de Despliegue Rápido del Ejército para contener las acciones criminales que tienen grupos alzados en armas en municipios de Risaralda. Hemos planteado pedirle una tecnología de punta para evaluar medidas de mirar lo que hay en la información de celulares incautados por motivos de homicidios. Eso lo ha liderado el doctor César Bolaños. El aumento del pie de fuerza de nuestra policía y ejército de aquí en adelante para combatir la delincuencia y sobre todo también el poder trabajar articuladamente con todos los organismos de seguridad por mejorar la percepción de seguridad en el departamento. Se espera que se lleguen a compromisos concretos con el ministro de Defensa para ponerle fin a la situación de orden público que vive Pereira y el departamento.
Y atención a esta historia. Un concejal en la ciudad de Cúcuta, en norte de Santander, fue atacado con arma blanca por su propio hijo. Los hechos ocurrieron dentro de un vehículo. ¿Quién es usted? Momentos de pánico se registraron en el anillo vial occidental a la altura de la vereda El Pórtico cuando el concejal Guillermo León Báez fue agredido por su propio hijo dentro de su camioneta en movimiento. La confrontación, que al parecer tuvo un origen psiquiátrico, dejó al concejal con múltiples heridas con arma blanca y causó que el vehículo saliera de la vía. Testigos que se acercaron al carro vieron al joven sujetando del cuello a su padre y gritando acusaciones delirantes, como que el concejal había matado a miles de personas. Hablamos con el concejal y eso fue lo que dijo. Tengo un hijo que tiene problemas de esquizofrenia. Lo recogí de su estudio, lo llevaba por la vía a los patios, por el anillo vial. En un momento de ataque de la enfermedad, empezó a atacarme con una arma blanca, con un cuchillo. Yo iba manejando, perdí el control del carro. La situación fue controlada por transeúntes y posteriormente por la policía, que logró separar al agresor y permitir la atención médica del funcionario, quien alcanzó a decir que su hijo sufre de esquizofrenia. El concejal Guillermo León Báez fue trasladado a una clínica donde se recupera en estos momentos, mientras las autoridades investigan este grave episodio que habría sido provocado por una crisis mental del joven ya bajo custodia. Informó para Noticentro 1 Camila Barrera, de La Opinión, Cúcuta. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal cuestionó el proyecto de presupuesto 2026 que radicó el gobierno. En Noticentro 1 les contamos las razones. Después de radicado el presupuesto general de 2026 por 556.9 billones de pesos, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal hizo una serie de reparos y la preocupación que gira en torno al manejo de las finanzas del país. En la evaluación sostiene que se incrementan los niveles de gasto y además de la reforma tributaria por 26 billones de pesos, se sustenta en fuentes de ingresos inciertos. Para el comité, el gobierno faltó su compromiso de presentar un presupuesto austero. Este no va en línea con el marco fiscal de mediano plazo. Hay fallas en el proceso total de planeación fiscal, que incluye un detalle sobre ingresos y un detalle sobre gastos. Este último está bajo la responsabilidad de la Dirección de Presupuesto del Ministerio y del Departamento Nacional de Planeación. Por ello, el organismo independiente sostiene que el cambio en el plan fiscal desdibuja la hoja de ruta, mina la confianza en las instituciones y dificulta el regreso de la regla fiscal en 2028. La financiación de 2026 será más difícil ya que el faltante de recursos aumenta de 33 billones a 38 billones de pesos. Lo que se va a requerir de ajuste para cumplir la meta del 6.2% del PIB como déficit fiscal total va a ser de 38 billones de pesos y no de 33 billones de pesos como dijimos cuando se publicó el marco fiscal de mediano plazo. Se pide al Congreso de la República que revise el presupuesto con lupa a la luz de la sostenibilidad fiscal. Siguen lloviendo críticas por la presentación del presupuesto para el año 2026 por parte del Gobierno Nacional, que supera los 550 billones de pesos. Expertos, analistas y economistas dicen que es un gasto excesivo. En línea con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, varios sectores manifestaron su preocupación por el proyecto de presupuesto del próximo año radicado por el gobierno al considerar que es excesivo en materia de gasto, aumentando los riesgos para la sostenibilidad fiscal del país. Pedir un presupuesto que está desfinanciado con una reforma tributaria no tiene mayor sentido. Muy seguramente la reforma tributaria no será aprobada en el Congreso de la República, lo cual generará un problema adicional. Y es que la inflexibilidad actual del presupuesto nacional llevará a que la inversión vuelva a decrecer. Se rechaza una nueva reforma tributaria y se recomienda un recorte al gasto. El país no soporta en este momento una reforma de ese tamaño, porque además se la va a poner otra vez a las empresas y a las personas que hoy tributan, que tienen una carga tributaria muy grande y no la podrán soportar. Entonces, esos ingresos no llegarán. Y al no llegar, se desfinanciarán más programas. Fedesarrollo sostiene que el gobierno está cayendo en los mismos errores del pasado. Básicamente, entonces, una repetición de la misma estrategia equivocada que planteó el gobierno el año anterior, en donde presentó un presupuesto muy alto con una ley de financiamiento que no se aprobó y luego tuvo que presentar a través de un decreto un presupuesto recortado. Seguramente este año va a ocurrir lo mismo. Desde los gremios se hace un llamado al Congreso para que el debate se centre sobre ingresos realistas. El papel del Congreso será fundamental para realizar una ponderación juiciosa del proyecto y plantear los ajustes necesarios
con responsabilidad, priorizando un equilibrio entre el ingreso realista y gastos que impulsen la productividad. La discusión del Congreso se dará en las comisiones económicas, que también están a la espera de la erradicación de la reforma tributaria. Según Fedesarrollo, el índice de confianza empresarial tuvo un incremento en el primer semestre de 2025. El informe de Fedesarrollo muestra un crecimiento en el índice de confianza comercial, que para junio se ubicó en el 24%, cifra superior frente a mayo e incluso frente al mismo mes del año pasado. Para el índice industrial se dio una leve disminución marcando el 1,5%, pero se mantiene en terreno positivo. La reactivación se da en varias actividades de la economía colombiana. En general, la economía colombiana ha estado generando empleo de manera importante y que por lo menos a la luz de los indicadores por ahora ese no es tema de preocupación. También mejoran las expectativas de empleo, que para junio registró un 6%. En el dato del día en Noticentro 1 les contamos que la Superintendencia de Sociedades ha logrado recaudar más de 134.000 millones de pesos por fallos judiciales a su favor. De acuerdo con el reporte de la Superintendencia de Sociedades, ganó fallos judiciales por 134.000 millones de pesos durante el primer semestre del presente año. Estos corresponden a líos jurídicos con varias empresas, donde sobresalen Transin SAS, THX Energy, Ingeniería y Montajes Industriales Limitada y Aluminio Reynolds Santo Domingo S.A. La tasa de éxito para la entidad es del 99,9%. También se destaca por procesos de captación no autorizadas del público, procesos en su favor contra Vesting Group Colombia SAS, Plus Valúa SAS y Elite Internacional América SAS. En Noticentro 1, estos son los indicadores. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4.179 pesos con 69 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.020 pesos y la venden en 4.060 pesos. Un euro cuesta 4.775 pesos con 20 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 93 centavos. El precio interno se cotizó a 2.447.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $70 con 29 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $72 con 73 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,12% a 1.759 puntos. En la movida de poder, una alianza entre Noticentro 1 y La Silla Vacía, una ley que pasó por debajo del radar que tiene que ver con las encuestas políticas presidenciales y en general. Les contamos de los congresistas que están detrás de esta. Movida de poder. La movida de poder de hoy tiene que ver con la ley que le pega un revolcón a las encuestas. El presidente Petro ya firmó la polémica ley que prohíbe publicar encuestas de intención de voto hasta noviembre. Un giro que sacude la campaña presidencial que ya arrancó. Álvaro Gómez Hurtado decía que las encuestas son como las morcillas, deliciosas, pero es mejor no ver cómo se hacen. La ley para regularlas resultó igual. En La Silla buscamos quién fue el congresista que metió la parte más polémica, la mordaza, la prohibición de hacer encuestas hasta noviembre y que posiblemente es inconstitucional. Hombre, yo creo que las encuestas donde usted mide 270 personas para decidir quién va ganando, pues no son serias y por supuesto tienen problemas. Yo creo que en Colombia tenemos que buscar que la gente no tome decisiones por encuestas, sino decisiones por propuestas. La idea salió de Paloma Valencia, autora de la proposición. Valencia también es precandidata del Centro Democrático y se ha opuesto a que se decida la candidatura con una encuesta. Ella, además, marca mal. Otra candidata a la que no le ha ido bien en las encuestas es a Claudia López. Su esposa, la senadora Angélica Lozano, fue otra de las principales promotoras de la ley. Esto sí hay que decirlo. Esta ley generó un gran acuerdo nacional entre los políticos de todos los partidos que la apoyaron. La norma, que ya está vigente, se tramitó con tanto sigilo que pasó por debajo del radar de medios y de encuestadores. Más que mañas políticas, esta ley empobrece la democracia, según advierten encuestadores y expertos. Por ejemplo, César Caballero, de Cifras y Conceptos. Que atenta contra la libertad de expresión y contra la libertad de opinión. Porque cuando yo le pregunto a una persona una encuesta, le estoy preguntando su opinión.
Yo hasta hoy le estoy diciendo, yo le doy el secreto estadístico y yo no le voy a entregar a ninguna entidad, ni pública ni privada, los datos sobre lo que usted me está contestando. La ley también aprieta tuercas técnicas. Limita el margen de error al 3%, que es una medida estadística que indica cuánto pueden variar los resultados de una encuesta. Con esta regla se obliga a aumentar el tamaño de las encuestas y encarece las mediciones. Esto puede dejar por fuera a firmas pequeñas o regionales. Además, incluye una perla jurídica. Las encuestadoras deberán responder civil y penalmente si no cumplen las leyes de la estadística, una fórmula tan ambigua que genera incertidumbre legal. ¿Qué tal? ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Volaste estupendamente! En 1995, Toy Story revolucionó el cine. Fue la primera película animada completamente por computador, marcando un antes y un después en la historia del entretenimiento. Su éxito fue inmediato. Recaudó más de $370 millones. Fue nominada al Oscar y dio inicio a una saga que hoy cumple 30 años con millones de fans en todo el mundo. Para celebrarlo, el Centro Comercial Parque La Colina en Bogotá se convierte en escenario de una experiencia inmersiva gratuita. Quisimos hacer una atracción completamente diferente que fuera para niños y también para adultos, y quisimos hacer una alianza con Disney y Pixar celebrando los 30 años de Toy Story. Los visitantes podrán recrear escenas icónicas, tomarse fotos y revivir la emoción de la infancia. Es una atracción supremamente interactiva, entonces tú entras, la recorres, tienes diferentes estaciones y en cada estación interactúas con una escena de cada una de las películas de la saga. La experiencia estará abierta al público hasta el 18 de agosto con entrada gratuita. Una oportunidad para disfrutar en familia, revivir la infancia y conectarse con el mundo de Toy Story. Científicos en Dinamarca están desarrollando antídotos contra el veneno de serpiente diseñados por inteligencia artificial para así ayudar a las cerca de 5,4 millones de víctimas de mordeduras de este reptil que hay en promedio cada año en todo el mundo, esto según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud. Para este fin recolectaron muestras de las serpientes más venenosas de los 5 continentes con el fin de comenzar a diseñar proteínas capaces de neutralizar efectivamente las toxinas venenosas que pueden matar o dejar secuelas graves. Los investigadores creen que estos antídotos diseñados por computador serán más económicos y fáciles de producir que los tradicionales y podrían actuar más rápido debido a su posible mejor absorción en el cuerpo.